aquí estamos en el tercer comité. El presidente Andrés Manuel nos dejó la ruta de navegación desde el pasado 5 de febrero de este mismo año, cuando introdujo una cantidad muy grande de reformas a la Constitución, que todas ellas desde aquel momento se miraba, eran reformas que venían a modificar sustancialmente al sistema político mexicano, tal y como lo conocimos durante muchísimas décadas. Algunos pensamos, o algunos pensaron, que pasara lo que pasara en la elección era muy difícil que ese conjunto, ese paquete de reformas, que más bien parecían una estrategia electoral, pudieran convertirse en realidad. No pocas personas pensaron que llegando Claudia iba a moderar su actuación. ¿Por qué pensaron eso? Pues porque la gente es muy creyente. ¿Tú pensaste eso? No, yo no, conociendo a Claudia no, y las razones por las que Andrés terminó impulsando a Claudia y no a Marcelo, no a Monreal, no a Dan Augusto, pues será porque él creía, y hoy se está comprobando, que Claudia sería la más fiel seguidora de su ideario político. Pero es por convicción de sí, Claudia, es por convicción sí, de la sí, presidenta. no tengo ninguna duda de que ella cree en lo que está haciendo. Sí, sin duda. A pie juntillas. Pero la realidad nacional pudiera haber llamado a pensar que una instrumentación, incluso sin cambiar la ruta, de navegación más pausada, menos acelerada, no hiciera que este primer mes, un mes. Se cumple apenas un mes. Yo pensé que ya llevaba como sí, apenas es un mes. Apenas un mes sí. Nos llevará a este escenario de la vida nacional que estamos hoy sufriendo, viviendo. Entonces, Claudia está al pie de la letra y todavía más arriba. Y todavía más arriba. Por ejemplo, esta última reforma de la supremacía de Morena, que no es supremacía constitucional. El golpe es a la Constitución. La supremacía de Morena en todas las decisiones no estaba en el plan presentado el 5 de febrero. Ese ya es autoría plena de Claudia. Bueno, estas cosas... Esto es porque vieron, ¿no?, que a lo mejor la Corte sí tenía competencia. No, tiene. Pues yo ya no sé si tiene o no, la verdad. Hay quien dice que no. Bueno, ellos... No, pero hay constitucionalistas que dicen, ya estuvo, esto ya estuvo, no, pues está en la Constitución. La corriente de interpretaciones literalistas de la Constitución ignoran, entre otras cosas, el artículo 1 constitucional y el paquete de tratados que el Senado ha aprobado, que son parte de nuestra Constitución según nuestra Carta Magna. No puede mirarse literalistamente ninguna norma, pero mucho menos la Constitución. Si así fuera, entonces, ¿para qué queremos Tribunal Constitucional? Todas las normas se tienen que interpretar en su contexto. Y el derecho es progresivo. No puede ser, ya es una teoría suficientemente explorada, que tú puedas ir retrocediendo en derechos. Este es el caso de esta interpretación, de esta reforma que quiere poner la supremacía de Morena del Congreso por encima de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución no está tocado en ninguna de estas reformas. Es el que garantiza que las leyes no sean retroactivas. ¿Y cómo va a haber un artículo transitorio sobre... ¿Cómo va a haber un transitorio sobre un artículo que no se movió? El artículo 14 no fue tocado, pero en un transitorio que no se refiere al artículo 14, que no fue sujeto de ninguna reforma, quieren ahora imponer la retroactividad
INME, así de ipso facto, de reforma muy importante. No, pero no quieren, ya lo hicieron, ya pasó. lo hicieron, pero falta lo que diga la Corte. Para eso está la Corte. Nos quieren convencer, y a ciertos sectores lo han logrado, de que la Corte ya se quedó sin facultades. Y eso no es cierto. Si la Corte resuelve el recurso el día de mañana del ministro Alcántara, esa resolución es de obligatorio cumplimiento para todo el Estado mexicano. Porque quien debe de interpretar la Constitución es la Corte, no el Poder Ejecutivo. No basta que Claudia diga, no tiene facultades. Compañera Claudia, usted no es más que la presidenta de la República con A. Sí, pero no todavía hoy digo, ¿y yo por qué? O sea, es el legislativo en todo caso, ¿no? Bueno, pues si no puede el Ejecutivo, menos el Legislativo. Si algún poder necesita mayor contrapeso, es el Poder Legislativo, porque es el que pone las normas. Y las normas no pueden ser infinitas y sin ningún límite, más que el que quiera el Congreso. ¿Eso no es así? Claro que no es así. Y en muchas ocasiones en el mundo y en México se le han impuesto límites al poder legislativo. No es lo mismo el poder constituyente que el poder originario. Hay una serie de cláusulas y principios que quedaron plasmados en la Constitución de 1917 que un poder posterior, constituyente, ordinario, no puede modificar. No podría convertirnos en monarquía. No puede convertirnos... Bueno, a ver qué pasa mañana, ¿no? Bueno, esperemos. Pero más o menos, si no se supiera qué pasa, ¿para qué están haciendo todo esto que están haciendo, Adela? Lo están haciendo porque prevén que la Corte, aplicando la Constitución, tome una medida que no le guste al morenato, al obradorato. Y por lo tanto están intentando impedir, intimidar, desacatar resoluciones del máximo tribunal de este país. Y eso sí nos metería en una crisis. ¿Tú cómo viste el proyecto presentado por el ministro? Me gusta el 70%, el 30% no. Dos cosas no me gustan para comenzar. ¿Lo que no cambió o qué? No me gusta que no se aborde el tema desde el punto de vista de las violaciones al proceso legislativo. Lo que hemos visto estos días es brutal. Brutal. 20 minutos después de aprobada una reforma en la Cámara de Diputados, la está votando, ya no se acuerdo qué estado, Oaxaca. Y antes de 24 horas ya está el circuito constitucional por las entidades. ¿Quién leyó? Votaron sin leer, votaron sin analizar, votaron sin discutir. Por cierto, votaron una cosa muy rara. Los estados votan quitarse facultades, porque ahora ya no pueden ponerse acciones ni controversias constitucionales, y las controversias son facultades de los estados y de los municipios. Entonces, las entidades votan quitarse facultades, como si este país hubiera decidido no... Si tienes más de 3 aplicaciones de préstamos en tu teléfono,